Entonces, si quieren pueden, pueden proyectar otra vez. Entonces yo me pregunto, mi pregunta y mi problema son los lugares comunes. Mi problema es que todo el mundo dice, entonces esto es vivienda de interés social, esto es vivienda de interés prioritario y esto es otra vivienda o vivienda normal, porque todo el mundo sabe que la vivienda de interés social no es normal, o por lo menos eso que acá se dio en llamar vivienda de interés social, porque esto no es universal, ¿no? Este tema de vivienda de interés social solo es acá en Colombia. Hay otras partes donde se hace viviendas con diferentes nombres que van enfocados a la población vulnerable o a personas que no tienen la posibilidad de acceder a la vivienda propia en arriendo o comprada, y que para eso digamos que el Estado intercede de alguna manera. Eh, la vivienda de acá implica simplemente una cuestión de cantidad. Es una vivienda supremamente, es una vivienda que tiene que ser muy pequeña para que valga el dinero que se requiere para que se llame así, para que legalmente pueda hacerlo, ¿no? O sea, si vale eh, un poco más, no puede ser vivienda de interés social. No puede ser, no puede ser porque los pobres tienen que vivir en sitios que valgan poco, porque los pobres no tienen, no deberían tener lujos, no, o sea, lujos ni por el chiras. Eso que lo pague el que pueda. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo a ustedes se les ocurre una vivienda de interés prioritario? La vivienda de interés prioritario la filosofía de la vivienda de interés prioritario es cambiar el cambuche por un espacio de cuatro paredes, o por un espacio de material. Entonces, eh, yo no es que diga que ustedes no pueden pensar en la sociedad y, y de hecho, ¿por qué no? Pueden pensar en la sociedad, pero no desde los mismos paradigmas que se trabajan en este momento, porque evidentemente no están bien. Eh, Amén de uno o dos proyectos, como uno de ellos fue en el que trabajó la señora doña Claudia y otro proyecto en el que trabajó Iván, tal vez. De resto de esos proyectos, pues no son No, no, cosas no. exitosas. No, por molestar, digo. No, normalmente porque están enfocados a una cosa que la gente no tiene, que es plata. 100 salarios mínimos, 50 salarios mínimos. La gente no tiene cómo pagarle, en fin, eso es lo de menos. ¿Cómo van a diferenciar ustedes la vivienda VIP? Vámonos ahí, de la vivienda normal. ¿Cómo la piensan hacer? Esto es una, Bueno, una volumentaria. eso es lo bonito. Eso es lo bonito y es que no se va a notar la diferencia de la una a la otra, porque el proyecto va a tener como un concepto donde todos los edificios van a manejarse más o menos como la foto que está ahí. Entonces, de Y entonces, manera ¿para qué tenías que llamarlo vivienda de interés prioritario, por ejemplo? porque los metros cuadrados no van a ¿Alguna ser diferencia? iguales. Mm, Es por los metros cuadrados no van a ser de la misma manera que las otras. O sea, sí, la distribución interna de los edificios, pues. en, Pero en todo caso, exteriormente, sería más lógico que el detrimento de la vivienda para que pudiera, o sea, que lo malo de la vivienda para que pudiera acceder gente pobre fuera el área, ¿no? Es decir, estoy diciendo que no me parece descabellado lo que tú estás diciendo, que en lugar de ser el valor, sea el área, por ejemplo, porque esto permite una cierta especie de progresividad. Permitiría que uno pudiera vender su espacio cuando tenga más familia, cuando lo que sea, y que la venta de interés social, digamos, estuviera enfocada más hacia familias jóvenes.
Aunque ¿dónde quedarían las otras familias que son las de verdad, son las muchas que necesitan? Bueno, una cosa que no comenté porque es que eso va más adelante, pero es, actualmente todas las viviendas de interés social están planteadas bajo un mismo sistema constructivo que no permite hacer modificaciones internas, ¿sí? Si se plantea este sistema, pues es el tipo túnel y tal, y es más económico, mano de obra y tal, pero entonces se puede plantear un sistema constructivo totalmente diferente, puede ser postensado, pretensado, lo que sea, que permita hacer modificaciones internas y que a largo plazo las viviendas donde tengan menores áreas puedan expandirse o puedan comprarse esas áreas. O sea, se puede dar un manejo interno de manera diferente para que, según la necesidad de las personas, se pueda modificar como se plantea actualmente, Lo que las pasa viviendas. es, sí, eso puede ser, pero en edificios, digamos, en vivienda en altura es un poco complicado, ¿no? Lo que tú decías, a lo mejor habría que comprar otro apartamento o algo. Para esa gracia más vale comprarse otro en otro lado que tenga las características que necesita. O sea, la progresividad solamente puede ser entendida en un espacio confinado, en este tipo en este tipo de edificaciones en altura. Es decir, tú terminas tu espacio, tienes un espacio total de 50 metros cuadrados, por ejemplo, y tienes desarrollados 25, que es más o menos la idea de la vivienda de interés prioritaria, pero tienes 40 metros cuadrados y 20 desarrollados con las patas. Entonces, o mejor dicho, de una manera muy triste. Entonces, pero tienes que tener, en una vivienda sí puede ser diferente, pero en un apartamento tienes que tener el perímetro total y digamos que tener un tipo de desarrollo y que se pueda, entonces, por ejemplo, que la habitación sea grande y que después se pueda subdividir para que haya dos habitaciones o algo así. Pero el área edificada, yo pienso que es muy difícil que realmente surja un cambio, sur, eh, sufra un cambio en un apartamento, por lo menos, ¿sí? En casas es diferente, aunque puede ser, digamos que puede ser una terraza, puede haber una especie de terraza y esa terraza se puede construir posteriormente, pero el espacio tiene que estar ya, porque no te puedes inventar un espacio en el tercer piso, no lo puedes inventar. Entonces, la, digamos que para mí estos proyectos y lo que yo quería reflexionar desde que te escuché hablar es que son proyectos para la ciudad. Primero es un proyecto de ciudad y después es un proyecto como se plantearía en, en cualquier parte del mundo, eh, 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 sin pensar, sin pensar mucho en que tenga un nombre la vivienda, sino que haya una vivienda económica, una vivienda un poquito mejor y una vivienda de alto standing. Si bien el negocio de la vivienda de interés social mm, es un negocio redondo, pero es un negocio redondo porque parte del Estado, pero las ganancias aumentan exponencialmente eh, cuando es vivienda de alto standing, digamos. Las ganancias del Majestic son absolutamente gigantescas comparadas con las ganancias del proyecto de la señora doña Claudia Patricia, por ejemplo, ¿sí? Bendito capitalismo. Exacto. Entonces, es, estas viviendas en las que uno gana harta plata y que además no tengo nada en contra de ellas ni nada, al contrario, ¿no? Pues ahí sí quisiera vivir, no en el proyecto de la señora doña Claudia, que aunque ella diga que sí, no creo que yo por lo que veo ahí, no creo que ella viva en una casa así. En todo caso, estas son las que permiten construir, las que permiten una ganancia menor acá y las que permiten posiblemente una no ganancia en esta parte, en esta pequeña de acá. Pero esto cambia los paradigmas de la perspectiva, mm, ordenamiento supuestamente territorial colombiana.
cambia la perspectiva en una perspectiva y la pone en una perspectiva de un mercado obligado. Entonces ustedes como gerentes, como gestores del proyecto, porque estamos haciendo desde la gestión, ¿no? De la parte ambiental, de la parte de qué va a pasar, de cuáles son las casas de ricos, cuáles las casas de no. Desde esa parte ustedes como gestores que hacen ciudad, proponen la manera o proponen diferentes tipos de vivienda que permitan generar un equilibrio comercial, obviamente con ganancias para la constructora, pero que no amerite que ahora esto de acá tiene que ser vivienda prioritaria y esto tiene que ser, mejor dicho, no vamos a cumplir porcentajes. Todos los planes parciales, que no es, que es algo parecido a lo que estamos haciendo, pero no es exactamente esto, tiene que tener un porcentaje de vivienda de interés social. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en la mayoría de los casos? Que el apartamento es igual, pero se entrega en obra gris o en obra negra. Y entonces no llega a superar el tope del valor y listo, es vivienda de interés social. Pero pues a ese valor tampoco accede la mayoría de las personas que podrían necesitarlo, ¿no? Ni de interés social, ni prioritario, ni nada de eso. Entonces, la mayoría de los casos eh, se hace el truco así o se construye por allá en la porra, en la periferia, donde los lotes son muy baratos no, o mucho más baratos, o de alguien en particular también suele pasar, de alguien que está posiblemente metido en la política. Y entonces allá se construye, ¿no? Se cambia el terreno, ya no es rural, sino urbano o de expansión urbana o algo, y se convierte en urbanizable. Entonces, eso hace que el proyecto sea beneficioso y entonces ahí hacen vivienda de interés social de verdad. Pero o la supuesta o vivienda de interés social para gente de escasos recursos. Perdón. O digamos, de clase media baja. Algunas personas, pocas, muy pocas, de clase o de nivel socioeconómico bajo, logran acceder a estos proyectos, pero son pocos. Bueno, ya, quiero terminar con el tema. Porque además se supone que son ustedes los que van a hablar. Me está atacando otra vez. Entonces, planteenlo en términos, digamos, de nivel, de valor, de, de cosas de ese tipo y de estrategias de, entre comillas, de mercado, pues yo sé que no es nuestro tema, pero digamos, vamos a proponer una vivienda cara que de alguna manera logre un poco subsidiar otra vivienda y mezclarlos relativamente, ¿no? Entonces, pero y ya, no vamos a discutir más sobre, o alguien tiene algo que decir. Listo, sí, señor. Em, Digo, ¿alguien tiene alguna aclaración más o alguna reflexión, apreciación sobre el tema? Bueno, entonces, bueno, aparte de eso, entonces yo me pregunto que este proyecto, o sea, me pregunto, esto es edificación, ¿verdad? O sea, Sí, señor. no veo la conexión con la ciudad. Yo no veo ningún tipo, y además veo esto tirado, veo esto como unos bloques tirados, es decir, aquí se genera un espacio, acá más pequeñito, por acá un poco más grande,
acá, no sé por qué, acá, o sea, no veo la lógica en no veo la lógica en la implantación de esos volúmenes. De pronto, me parece que se centraron en los equipamientos, aunque, por ejemplo, el teatro sería esto acá. Sí. O sea que es como una red de cosas la que va a pasar por aquí, ¿no? Una red de cosas que podríamos llamarlo equipamiento, amoblamiento y etcétera. Pero en el resto yo veo, digamos, esta vía es una respuesta a una paralela del río. eh, y miren esta vía acá, uno llega en el carro acá y hace así, y había otra por ahí peor, esta, por ejemplo, ¿no? Aquí como que pasa lo que pasa aquí en Bucaramanga, como para ir a la clínica esa, cuando uno se va por debajo de la autopista y, y, y sube y tiene que devolverse. Bueno, hay en varias partes de Bucaramanga hay eso, pero no creo que les parezca normal. Es decir, uno venir y prácticamente como hacer la U y devolverse. Y nadie nos impide regalarle al río un pedacito. O sea, nadie nos impide que esto pueda ir así, que esto pueda digamos, conectarse acá con una recta y con una recta y con una recta. Y bueno, es esto, por ejemplo, por ese lado, ¿no? Nadie nos impide ni nos obliga a que esta vía tenga que ir paralela a la forma del río. O sea, ¿cómo van a encontrar esa forma cuando la estén construyendo? El río no tiene esa forma, eso es un plano ahí, pero esta sería la vía, esta sería la otra vía, esta sería la otra vía, por supuesto, tangencial a, para que no toque la ronda. Esta, digamos, no sé, me parece importante, me parece más importante esta, que por lo menos comunica con la ciudad. Eh, Aquí hacen una que atraviesa, pero no va para ningún lado porque ahí no hay nada, entonces no sé para qué. No sé si esas son vías, de hecho, parece ser, digamos, esta se corta acá, esta llegaría acá, bueno, y este límite del lote, supongo que por acá también va una vía, aunque no está planteada, y esta no sé. eh, Vale, te puedes acercar para ver mejor. Nosotros qué hicimos, cogimos el río y cogimos el río y lo desplazamos 30 metros, 30 metros para abajo. Entonces tiene 60 metros de ancho, ¿sí? Para generar el retroceso que se hace por cota ambiental. Después de eso, se plantea un andén, ¿sí? Y después del andén está la vía. Las vías, o hay sea, dos que, esto de aquí es un andén. eso es andén, sí señor. Todo lo que está al borde del río es peatonal. Las únicas vías, se hace una retícula aparte de manera ortogonal, o se trata de hacerla así, donde van a tener dos accesos. Uno por el lado donde está más o menos el colegio y otro por más o menos acá en la esquina final. Y a partir de esos dos ejes se empieza a trazar la cuadrícula. Pero sí, bueno, esto peatonal, uno puede caminar por acá se puede caminar, no hay que hacerle borde ahí, o sea, no se puede caminar encima del río, pero sí se puede caminar por acá, Sí, sí, y no tiene que ser tan radical, así que este andén no lo veo, y esta calle, por ejemplo, llega acá, y acá se muere, lo mismo que esta calle llega acá, y acá se muere, y esta calle llega acá, y se muere la mitad. Bueno, eso pues obviamente hay que mejorarlo, ¿no? Pero evidentemente el flujo vehicular debe estar, y como les decía, por ejemplo,
¿Esto es una vía peatonal? Sí, eso es peatonal, pero se sale del polígono, entonces Sí, más o menos pero llega hasta ahí. esta sería la conexión por acá, por allá. Por algún lado debería estar la conexión con la ciudad por allá y lo mismo por este lado. Y eso es lo que no veo. Eso no lo veo, mejor dicho. No entiendo, digamos, a qué se debe este tamaño de bloque. O sea, esto es una torre. Esto es como un término medio entre, perdón, entre una torre y un bloque. ¿Qué sería esto? No sé a qué se debe, digamos, este tamaño medio que no me dice nada. Y no hay ejes jerárquicos aparte de esto. Es decir, esto es lo más importante y la vía, como les digo, no tiene que seguir esa curva. Aquí la vía debería, pues si quieren, de pronto así, recta, simplemente, aquí recta, y aquí puede seguir recta o pueden bajar y pueden seguir para acá, allá y conectarse con la ciudad de alguna manera. Digamos, no entiendo aquí por qué hacer esta muesca. Es decir, lo que pasa, entonces, digamos, este eje, este eje, todos los ejes son, miren, aquí incluso surge otro que pareciera más importante. Todos tienen como la misma jerarquía. En cuanto a lo vial, no es un problema, pero de ahí en adelante, digamos, no hay nada que me, bueno, aquí no hay vía, pero debería haberla, porque entonces, ¿qué hace uno? Llega acá y se devuelve. Entonces aquí debería haber vía. No hay nada que me invite a recorrer el proyecto, no hay jerarquías, no hay ejes viales fuertes, sino que todos son muy iguales, todos no son parecidos, son igualitos todos. Y entonces no veo yo cómo ordenarlo, ese es mi problema. ¿Qué significa, digamos, este bloque pequeñito así y este un poco más larguito? ¿Por qué es esa diferenciación? ¿A qué se debe? No, pues se supone que todos, o sea, los chiquitos todos miden igual y los bloques, los más alargados miden lo mismo. No sé, pues no sé qué pasó. Pues no, porque ¿cómo así que miden lo mismo? ¿Cómo me vas a decir, miden lo mismo de ancho, pero ¿por qué este tiene esta medida y este tiene esta medida de largo? Estamos No, por hablando, eso te digo, o sea, se supone que deberían medir lo mismo, lo que pasa es, bueno, pero no se ve. esos volúmenes entonces quedan ahí como que no configuran ningún espacio. Siempre hemos hablado de darle borde a la ciudad, de darle cara, de darle, no sé si la manzanita nos quedó demasiado pequeña, o sea, es para el bloque, es para bloque, ¿sí? Es para un bloque. Entonces la manzana puede estar llena de bloque porque está hecha para eso, pero queda como muy lejos de acá, muy lejos de acá, como que no está formando, no, como que no está formando ciudad. Y quizás, y quizás esto lo podríamos repensar en términos de que no hacen falta tantas calles en este sentido, ¿o sí? Yo sé que eso lo pensamos, digamos, con respecto a la soleación y a otras determinantes, pero ¿cuánto es que tiene esto de ancho? ¿16 metros nomás? Sí, señor. Porque si, por ejemplo, tratáramos de conseguir que estos bloques estuvieran eh, más pegados al andén, pues que hubiera un andén. Es que aquí no hay no va a tener que haber andén ni de 2 metros, de 1 metro y medio, algo así será el andén. Si hacemos bloques, porque ustedes antes pensaban algo así, que era mucho más interesante. Eh, Aunque esta calle exista,
o esta calle ya no es necesaria. Si el bloque es esto, entonces uno accede por acá, por acá, por acá, por estos lados, por estos lados, por estos lados. Y la calle intermedia pierde como valor. Lo que pasa es que estos elementos son mucho más largos que estos que dan la vuelta, con lo cual pues mantenemos, digamos, las condiciones o las determinantes ambientales que tuvimos para, para crearlos, ¿sí? Para crear esa dirección alargada en ese sentido. Y aquí a lo mejor o se acabó esa calle o se volvió peatonal, por ejemplo, ¿sí? Y aquí estamos creando una especie de eje o mirando hacia el otro lado, porque ustedes también tenían la idea de mirar hacia allá, que no todos pueden tal vez mirar hacia allá, perdón, por ejemplo, así. Entonces, pegadito a la manzana, pegadito al borde de la ciudad, haciendo ciudad, mirando hacia allá, pegadito, mirando hacia allá. Estos son los afortunados que pueden mirar al río. No sé si de pronto así, no, porque necesitamos que sean más largo, más en este sentido que en el otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, este no lo vamos a comer con patatas, ahí habrá, el arquitecto lo tendrá que solucionar, pero este, por ejemplo, hacemos una L nomás. Y en todos los casos, la idea es que este sea más y este sea lo menos. Y así sucesivamente podemos de pronto interrumpir algunas vías o no. Este otro también me sobraba porque lo puse al revés. Y generar donde se puede, digamos que puede ser una colita acá y aquí esté todo pegado hacia acá. O al contrario, inclusive, es que abrirse puede ser más interesante así. Porque estamos así más bien disfrutando del paisaje. En cambio, así como lo estaba poniendo en este caso de arriba, tenemos el paisaje, pero además este centro de manzana que también sería paisaje. A no ser que, a no ser que hagamos este proyecto mirando hacia allá, por ejemplo, mirando así, eh, no sé si iba a ser las dos o lo que sea. Bueno, supongamos que es así. Y digamos que aquí haya otras tipologías de vivienda que pueden ser casas, por ejemplo. ¿Sí? Y pueden ser casas, esto pueden ser edificios de 5 pisos y de aquí en adelante, digamos que aquí tenemos una especie de nivel. Esto de acuerdo a lo que ustedes mismos dijeron, ¿no? Aquí tenemos como otra especie de nivel que nos diría, estos ya son de 10 pisos y a lo mejor aquí es la vivienda más cara y son de 20 pisos, por decir algo, ¿no? O torres, o bueno, aquí hay una mezcla de edificios altos y torres a lo mejor. Entonces así, en este último ejercicio, digamos que uno plantea, bueno, le doy la cara al río, que es muy importante, pero esto, además le sumo espacio público, no, es que aquí voy a hacer una otra tipología de manzanas, de pronto de 1 piso, de 2 pisos, algo así, de pronto por aquí puedo hacer lo mismo, no sé, ¿sí? Por aquí en estas que vienen dando al río. Y entonces eso nos va a crear como ciertos ejes. De pronto este va a ser un eje súper importante, este puede ser un eje súper importante. Bueno, este evidentemente va a serlo y sus posibles conexiones con la ciudad. Luego de esto yo puedo tomar la determinación de decir, no, aparte de eso, pues al final de estos bloques, acá pegado a esta vía que la voy a hacer de triple calzada, de 3 para allá y 3 para acá, porque no sé qué, aquí va a continuar la ciudad y va a ser un desarrollo tal.
Entonces, en el borde de estas voy a poner unas torres para lo que les decía, aprovechar más el espacio para vender más, para poder colectar más plata y así, digamos, tener más ganancias y poder hacer el proyecto más bonito sin necesidad solamente de que sea plata. Entonces, esa mezcla de tipologías, de formas, de manzana y demás, es la que yo quisiera ver y no unos bloquecitos ahí tirados. No sé si se entendió más o menos la idea. Sí, señor. ¿Algo más para mostrar? No, señor. Básicamente era eso. Bueno, yo diría que necesitamos un empujón muy fuerte para el jueves. Si todavía estoy vivo, no mentira. Para el jueves necesitamos un empujón muy fuerte porque yo quisiera ya ver el proyecto casi que concluido. Nos queda nada para entrar, digamos, al desarrollo del diseño urbano. En este punto, este proyecto está muy atrasado. Tiene todas las ideas, han trabajado, yo no digo que no, eh, han tenido toda la intención, pero aquí donde estamos está muy atrasado. Así como lo dice, si lo tienen en cuenta, si lo desarrollan así, le ponen más construcción, le ponen más cuidado a cuáles vías son vehiculares, peatonales, cómo debo llegar, cómo no. Ya hicieron lo de los equipamientos y me parece bien. Es que yo pensaba que esto era una flecha, por eso no entendía esa cosa, ese triángulo ahí. Pero sí, sí, es un equipamiento. Esto ya se entiende, digamos, esto ya hay que hacer el trabajo como se los puse. Repita la grabación, véanla nuevamente, tomen pantallazos de eso que acabo de dibujar. Si no lo hicieron, puedo echar para atrás y ahí está, tomen pantallazos, desarrollenlo en ese sentido, complejícenlo. Piensen que por ejemplo, por este lado puede pasar, por este lado, si se vio la raya verde, Sí, señor. aunque el edificio pase por encima, por debajo podría seguir pasando la vía, vehicular o peatonal, sin ningún problema. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que habría que pensar para la próxima, ¿vale? Estamos activos. Bueno, dejen de compartir, por favor. A ver. William Tibaquira y compañía. Carlos, buenas noches. Esto era para comentarle que yo me voy a ausentar, como le comenté en la tarde, por el motivo que leí de la reunión y pues me gustaría saber si su merced de pronto entre semana, cuál es el horario de tutorías o cuál, si de pronto mañana tiene disponible. Eh, no, los viernes. Podríamos cuadrar mañana, pero o quieres mostrar ya. Pues Carlos, es que la reunión es a las 8. O sea, Pues ya te va. si quiere le puedo mostrar ya, pero quedan igual 5 minutos aquí esta grabación y pues la reunión es a las 8. No sé No, si me da entonces, bueno, minuticos. entonces seguimos hablando y de pronto mañana en algún momento o algo así. Pues Carlos, listo, Me perfecto. De igual avisas. forma, si algo le puedo pasar de pronto un PDF por WhatsApp, su merced mira más o menos y luego yo se lo explico. O No, si me pasan algo por WhatsApp, que sea cosa por cosa, es decir, una imagen que aquí está tal cosa y tal. No, no sé si me hago entender. sí, sí, señor, lo entiendo, lo entiendo. Bueno, listo. Entonces, William Tibaquira y compañía. Sí, Carlos, pero quedan 3 minutos. Bueno, está bien. ¿Empezamos de una vez o Entonces, empezamos no, otra pues cosa? voy a esto y en 2 minutos lo vuelvo a convocar. Chao. Listo.